Uno de los temas más importantes en LabVIEW es el flujo de datos. Este concepto, aunque parezca básico, es la base del orden de ejecución de este modelo visual. Aunque LabVIEW permite ejecutar un instrumento virtual con problemas de orden, solo los ingenieros con un correcto entendimiento del flujo de datos organizan adecuadamente el programa de tal modo que tienen control en la ejecución de cada instancia. LabVIEW es un lenguaje de programación gráfica muy diferente de los lenguajes de programación tradicionales como C y Visual Basic. Una de las mayores fortalezas de LabVIEW es lo intuitivo que es para programar. Esta ventaja presenta también un cambio de paradigma en la ejecución del código, y es aquí donde entra el concepto de flujo de datos. En otros lenguajes de programación como C, el orden de ejecución de las instrucciones está definido por la posición de las instrucciones. Las instrucciones en lo más alto del código se ejecutan primero, y aunque este orden se altera al utilizar bucles u otras estructuras de control, en lo general así podemos definir el orden de ejecución. En el caso de LabVIEW, el orden de ejecución está definido por el concepto de flujo de datos, el cual ejecuta las instrucciones cuando están completos los datos en sus terminales de entrada. Un buen programador debe de desarrollar el programa de tal modo que se tenga un correcto flujo de datos y se pueda garantizar el orden de ejecución. De no ser así, LabVIEW determinará cuándo ejecutar las instrucciones. Aquí podemos apreciar un ejemplo muy sencillo de flujo de datos. El programa tiene que ejecutar inicialmente la función suma, esto debido a que es la única función que tiene completos sus datos a la entrada. La función de multiplicación no puede ejecutarse al inicio, debido a que está en espera de la información proveniente de la suma para completar sus entradas. En el flujo de datos, no importa la posición de las funciones, sino cómo se van propagando los datos por los cables, y con esto completando las terminales de entrada de las funciones. Con el ejemplo de la diapositiva anterior, comprenderemos los dos principios fundamentales del flujo de datos. El primero es que un nodo se ejecuta solo cuando los datos están disponibles en todas sus terminales requeridas. Y el segundo es que un nodo suministra datos a las terminales de salida solo cuando el nodo finaliza la ejecución. Este es un ejemplo de las preguntas correspondientes al flujo de datos. Todas las funciones están en un solo programa, por lo que la pregunta esencial es, ¿qué función se ejecuta primero? Para resolverla, es necesario buscar las relaciones entre cada función y establecer cuál es el flujo de datos. El problema que se encuentra en este ejemplo es que no existe flujo de datos entre los dos códigos, y no existe la garantía de que alguna función sea la primera en ser ejecutada. Es por esto que solamente podemos definir cuáles tienen la posibilidad de ser las primeras, que son la suma, el número aleatorio o la división. Como este caso, cuando no está definido el flujo de datos, LabVIEW tomará la decisión de cuál iniciará primero. Lo que sí podemos garantizar son las funciones que no iniciarán primero, esto debido a que no tienen los datos suficientes para ser ejecutadas, que para este caso sería la resta y el seno. En el examen, es probable que realicen preguntas sobre el concepto de flujo de datos. Como opciones en este tipo de preguntas, se colocará información confusa pero que al final será irrelevante. Es por esto que es necesario leer con precaución las opciones y buscar los conceptos principales de flujo de datos. Analizando las opciones, en el inciso A, señalan la diferencia en LabVIEW al usar iconos en lugar de texto, pero esto no habla del orden de ejecución de los iconos. El inciso C habla del no tener una función goto, mas esto es irrelevante. El inciso D habla de la localización de la memoria, lo cual también es irrelevante con el orden de ejecución. La opción correcta es el inciso B, el cual menciona que el flujo de datos es el que define el orden de ejecución a través de los nodos. Existen preguntas, en las cuales se presenta un código, y se solicita determinar cuál sería la ecuación equivalente. Esto buscando determinar el correcto entendimiento de flujo de datos. En este ejemplo, se realizan múltiples operaciones a 3 datos de entrada.
y se solicita determinar la ecuación equivalente de la salida X. La respuesta correcta es el inciso A, por las siguientes características. La entrada A no debe estar al cuadrado. El binomio por B debe estar al cuadrado, y el binomio C-1 debe ser negativo. Una de las formas más eficientes de organizar la ejecución deseada de las funciones es utilizando los cables de error. Esta técnica, aparte de permitir el manejo de errores manual, permite establecer el flujo de datos con el orden de conexión en el cable de error. En algunas ocasiones, si no quedan establecidas adecuadamente las conexiones, puede quedar indefinido el flujo de datos. En este ejemplo, podemos ver que el cable de error no está conectado completamente. Es por esto que solo podemos garantizar que la primera función que se ejecutará es la función de adquisición de datos. Por el contrario, no es posible garantizar cuál será la siguiente función a ejecutar, por lo que LabVIEW podría ejecutar cualquiera en segundo lugar. Por el contrario, al conectar correctamente el cable de error, se establecerá completamente el flujo de datos. Al realizar este cambio en el ejemplo, queda indudablemente establecido el orden de ejecución de las funciones. En algunas ocasiones, el flujo de datos impide los objetivos del programador. En este ejemplo, podemos observar cómo se intenta controlar las condiciones de los dos ciclos while con el mismo control. El problema con esta lógica es que el flujo de datos no permite que se ejecute el while que no tiene el control dentro de él. Esto sucede porque el segundo while no se va a ejecutar hasta que se complete su túnel de entrada. Para que se ejecute el segundo while, se necesita que en el primer while llegue un verdadero a la condición y finalice su ejecución. Este mismo dato será el que llegue al segundo while, por lo que solamente se ejecutará una vez y finalizará. Para solucionar ese tipo de problemas, es necesario utilizar una variable local, que es una instrucción que no sigue el flujo de datos. En este ejemplo, la variable local del control stop actúa con una fuente de datos independiente, por lo que los dos ciclos while pueden correr de forma independiente. Recuerde que solamente se recomienda el uso de variables locales cuando se desea evitar el flujo de datos. Siempre será más eficiente usar cables sobre cualquier otro método de envío de datos. Alguna pregunta puede cuestionar si puede usarse un cable para pasar datos entre ciclos que se ejecutan en paralelo. Esto haciendo referencia al problema que se mencionó anteriormente con el flujo de datos. La respuesta correcta es que no, debido a que uno de los ciclos no se podrá ejecutar hasta recibir el dato en su túnel, esto debido al flujo de datos. En otro tipo de preguntas, es posible que cuestionen sobre los elementos que no cumplen con el paradigma de flujo de datos. Las variables locales no conforman el paradigma de flujo de datos, esto porque se comunican por referencia, no por valor. La premisa básica de las variables locales es permitir la transferencia de datos cuando es imposible cablearlos. Esto evita el paradigma de flujo de datos, por lo cual la respuesta correcta es variables locales. Hablando de los métodos para actualizar un indicador, existen un conjunto de posibilidades con este fin. Más cablear directamente siempre será el método más eficiente. Por más opciones que se puedan poner en este tipo de preguntas, cablear directamente siempre será la respuesta correcta. Como resumen, podemos concluir que la ejecución del diagrama de bloques depende del flujo de datos. Que el nodo se ejecuta cuando los datos están disponibles para todas las terminales de entrada requeridas. También que los nodos suministran datos a todas las terminales de salida cuando terminan. Y por último, es necesario mencionar que si la computadora que ejecuta este código tuviera varios procesadores, estas dos piezas de código podrían ejecutarse de forma independiente sin codificación adicional.
Si te gustó o te sirvió esta información, por favor regálanos un like, suscríbete y activa la campana.